Por favor, vayan ingresando. Vayan ingresando y no se olviden en este segundo link también colocar su nombre, por favor, su nombre. Es importante que me coloquen su nombre en el chat del Zoom. Les ruego colocar el nombre en el chat del Zoom, por favor. Ya son 15, 16. Vamos, señores. Vayan colocando. Ya hay 19. ¿Dónde está el resto? Debe estar tomando un cafecito. No hay. Bueno, vamos a dar continuidad al proceso de enseñanza con este segundo link. Vamos a seguir compartiendo nuestras ayudas. Como bien íbamos explicando, los párrafos, su consideración y contextualización que establecen, y como les decía, ¿no? Los párrafos argumentativos son los que referencian este proceso, ¿no? Entonces siguen aquí, dos personas más. Me tira todos, ya. Está bien, se están uniendo, se están uniendo. Es que a veces, señores, estoy queriendo explicar y me sale solicitud de aceptar, admitir. Ya. Ya son 22 estudiantes. ¿El resto qué es del resto? Vacación. Feriado, No, dicen, no Doc. han, Ah, no ya. han descifrado su método, Doc. No, no es que no han descifrado. Les ha faltado gasolina en el estómago, por eso están así. Han ido a hacer cola al surtidor. Ya. Listo, solamente quedan 24. Listo. Aprovechando, Doc, Adelante. eh, hoy día teníamos una idea de agasajarlo a usted, mi coronel, como, Gracias. imagino es padre. Así que de parte del curso y bueno, lamentablemente no hemos podido hacerlo. Feliz Día del Padre. Le hacemos llegar todo nuestro respeto, nuestro cariño como curso y yo me estoy tomando la libertad de hacerlo en representación del curso, que Gracias. seguramente alguien más lo va a hacer. Ya. Feliz Día del Padre, mi coronel. Muchas gracias. Estoy tomando en cuenta y a la vez estoy considerando la salteña virtual con su Coca-Cola, ¿no ve? Mi coronel manda el cuero y le voy a depositar para su satélite su mini. ¡No! Tarde. Ya. No, está bien. Ahora dicen, no, como es las clases virtuales, todo tiene que ser virtual, ¿no ve? Ya, yo de mi parte, muchas gracias de parte mía, mi familia, mi corazón, que siempre los tengo presentes a ustedes. Son como mis hijos, ya les dije. Y bueno, todo lo que desarrollo en el proceso de la enseñanza viene a ser experiencia, conocimiento que vaya trasuntando en mejora de su proceso profesional, de lo que es la metodología de investigación científica y su comprensión conceptual y contextual, que es fundamental para el desarrollo y la reminiscencia de lo que hoy en día buscamos en las unidades de grado, que son las universidades, que ustedes pues sean investigadores, que ustedes sean
quienes trasunten la investigación en el contexto internacional, nacional. No nos quedemos aplacados en el sentimiento de solo nosotros y nadie más. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a desarrollar conocimiento, pero conocimiento crítico sano, no conocimiento crítico malo o maligno. Eso no hay que hacer. Lo que hay que hacer es mejorar, cambiar, conceptualizar, contextualizar, investigar, desarrollar en pos de la sociedad, de la población y más que todo en el concepto de la relación legal, que si ustedes han percibido, existen muchas connotaciones e interrogantes que se están viendo que nos hacen un poquito reflexionar en ese campo, ¿no? Por eso les decía, es importante que aprendamos desde lo que son los párrafos a considerarlos en el contexto introductorio, descriptivo y el argumentativo, que es la información. Pero yo para poder extractar información, lo primero que tengo que hacer es investigar. Lo primero que tengo que hacer es leer y dentro de ese proceso de lectura tengo que tener también la aquiescencia de la lectura de comprensión. Porque si no tengo lo que es la lectura, la aquiescencia, la lectura y la lectura de comprensión, señores, estamos perdidos. Estamos en un mar donde cualquier rato nos vamos a ahogar y tenemos que empezar a aprender a sustentar bajo una lógica bibliográfica de información, no sustentar bajo la experiencia o el conocimiento o la idea de cada uno. Eso terminó, eso es pasado. Ahora tenemos que hablar de autores, tenemos que hablar de contextos, tenemos que hablar de relación y eso es lo que estoy emulando y participándoles en esta unidad de enseñanza de introducción a la metodología de investigación que ustedes empiecen a recorrer ese mundo investigativo del conocimiento dentro de su especialidad legal y jurídica que tan importante es hoy en día en el manejo de los contextos jurídicos legales y en la apreciación, el desarrollo y la ejecución de acciones que ustedes van a estar presentes, ¿no? Y por eso es importante esta unidad de enseñanza que les va a ayudar bastante a desarrollar esa percepción y esa relación conceptual que tan importante es en la percepción de lo que llamamos investigación. Y partiendo de ello y nuevamente agradeciéndoles que Dios siempre los bendiga, un fuerte abrazo a sus papás, a los papás que tenemos en el curso, no sé cuáles son. Caleb, ¿vos eres papá? No, no está el Caleb. No, sí, 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 coronel. ¿Ya eres papá o no? No sabía, coronel. No, no sabía. No, pero igual felicidades, coronel, por el Día del Padre. Ya. Gracias y como siempre les voy a decir a todos los que son papás, el primer principio fundamental, el respeto, la responsabilidad. Dos aspectos que se han olvidado en esa concepción y relación investigativa. ¿Por qué existe tanta disfuncionalidad social? Pues justamente por esos aspectos, ¿no? Porque no sabemos trasuntar respeto, no sabemos trasuntar responsabilidad y más que todo, ¿no? Ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia. Si nosotros trasuntamos esos tres aspectos, señores, nunca vamos a tener problemas, más todo lo contrario, creo que vamos a tener gente o hijos que realmente, bajo ese ejemplo, fundamenten su desarrollo social bajo un contexto de mejorar nuestra sociedad. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes, que Dios me los bendiga. Y seguimos con nuestra clase. Y como íbamos, ahora ya podemos estar. El grupo que tiene cuidado me diga al grupo, ya es hora, puedo irme. No, no ve. Ya no, ¿no? ¿Dónde están sus Mi representantes? coronel, verá. No, doctor, Que se van amanecidos hoy temprano, día. dicen. Ya. Muy bien, seguimos entonces. Son las Mi 21:45. coronel, una Adelante, pregunta. De adelante. los ensayos y eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo? De los ensayos que tenía que recoger mi coronel. Ah, no se preocupen, ténganlos, porque voy a habilitar un
aspecto en el Moodle para que me los vayan introduciendo, por favor. ¿Ya? Ya, está bien, mi Sí, coronel. sí, porque el Moodle también un poquito ha chocado, ya hubiese actualizado, pero ha habido problemas de actividad, pero ya lo están solucionando. Ya en estos días ya va a estar mejor, entonces a partir de la siguiente semana les voy a dar algunas prácticas que vayan mejor en el contexto práctico del desarrollo de esta unidad de enseñanza. Bueno, seguimos, como les decía, los párrafos argumentativos son los que le dan referenciación a ese proceso de investigación. Y aquí viene el párrafo de enlace. Mi gran pregunta, ¿no? ¿Nuestras investigaciones tienen párrafos de enlace? Es como Edward Rodríguez coloca un texto de su libro, PAC, ahí. Luego, Caleb escribe un ensayo y colocamos ese ensayo, una parte del ensayo. Son dos, de un libro y de un ensayo. ¿Y dónde está el párrafo de enlace para hacer una relación de estas dos informaciones? ¿Hacen eso? No. Y eso es lo que debemos hacer. A toda información, a toda investigación, a todo contexto que estemos utilizando para refrendar, sustentar, justificar la investigación, tiene que tener un párrafo de enlace. Si no, imagínense, va a ser como un copiar y pegar, copiar y pegar. Este es de un autor y este es de otro autor. ¿Y cuál es la relación? ¿Dónde está el párrafo que le enlaza? Y eso es lo que nos falta, ¿no? Los párrafos de enlace que unen esas ideas. Y luego los párrafos conclusivos que finalizan ese procedimiento con un proceso conclusivo. Al final de eso, yo puedo decir o referenciar que de acuerdo a la información emitida por Edward Rodríguez y Khaled Muriel, establecen pues la necesidad de desarrollar un proyecto de ley. Ante estas necesidades también se ha podido percibir los vacíos que menciona Khaled y las interrogantes que nos manifiesta Edward Rodríguez. En base a esto, manifiesto, mi investigación es una necesidad. Listo, concluyo, ¿no? Y eso es lo que nos falta, fundamental, ¿no? Y no nos olvidemos, pues, y eso siempre trabajamos, ChatGPT, ¿no ve, Caleb? Plagio. Bien, Caleb me decía, ¿Cómo, con cómo, coronel? ChatGPT, con eso voy a hacer todo, me ha dicho. Ah, sí, 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 pero coronel, ahora con las nuevas normas de APA, puedo buscar algo en ChatGPT y APA ya te indica cómo citar a ChatGPT, ¿sí o no? Y te voy a demostrar que lo que estás haciendo sigue siendo plagio. Te Pero si en con, las normas, si en las nuevas con normas actualizaciones de APA. normas APA Voy a puedo citar a hacérselos. ChatGPT, Se los voy a hacer en inteligencia artificial con normas APA, la información, con autor, con página, con bibliografía, todo. Y les voy a demostrar que eso es plagio. Y van a ver de qué forma natural encuentran y determinan ustedes. Van a ver cuando hagamos la práctica mañana. Se van a asombrar. No es como dicen, ¿no? Nos dan los datos y eso copiamos y pegamos. Ya está. Falso. Hay un procedimiento de normas APA y ese procedimiento exige un accionar de que esa información de la inteligencia tiene que entrar en un proceso de inclusión en esas normas APA. Porque si no ingresa, automáticamente el Trinitrum, que es el revisor, uno de los tantos, nos dice plagio. Por eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que entonces, siempre referencio, ¿no? Y les voy a mostrar haciendo, como dice Caleb, vamos a sacar información de la inteligencia que sustente el trabajo, con bibliografía, con autor, con todo. Y cuando entremos a la revisión, se van a dar cuenta que es plagio. ¿Por qué? Porque en la norma APA no hay nada, no figura. Es como dice, te dan los instrumentos, pero vos, ¿qué tienes que hacer como ser humano? Agarrar esos instrumentos y ubicarlos. Ah, este es aquí,
y este corresponde a este lado. Y recién te acepta. ¿Qué es lo que hace la inteligencia? Te reduce el tiempo. Te aplica mayor confiabilidad en el tiempo, sí. En vez de que estés leyendo todo el libro, eso te ayuda. Eso sí. Pero el resto no aplica. Muy bien. En la estructura de un párrafo argumentativo siempre tenemos que tener una oración principal, una oración argumentativa y una oración conclusiva. Esto corresponde a la conformación de un párrafo argumentativo. ¿Por qué? Porque el párrafo argumentativo establece, pues, desde un principio ciertas connotaciones que aquí ejemplificamos, ¿no? En la oración principal es propia de mi persona como investigador, donde yo puedo mencionar e indicar, de acuerdo a lo que Jorge Jiménez menciona en su libro, sí pongo, ¿no? Y ahí coloco, ¿no? Todo lo que habla Jorge Jiménez, ¿no? O puedo poner, de acuerdo a lo que el autor nos hace referencia a contexto jurídico, y ahí coloco. Y al final, ¿quién escribió? Jorge Jiménez. ¿Qué año? 2022. ¿Qué página? Tantos y cierro. Hecho la oración principal, la oración argumentativa. ¿Qué nos falta? La oración conclusiva, que de acuerdo a esa información referida, determinada, establecida por el autor Jorge Rodríguez, se puede establecer que es una necesidad, que es importante, que es prudente el uso, la norma o que se considere este contexto. Generalmente la oración conclusiva es de ustedes, ¿ya? Aquí les doy un ejemplo de un docente de la San Andrés, ¿no? Que escribió un libro antesana en 1995 y que nos habla sobre la bandera, ¿no? Mi oración principal de mí como investigador es: la bandera boliviana tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. Y la argumentativa, oración argumentativa, el color rojo, el color amarillo, el color verde. Y la conclusiva, por lo tanto, simbolizan esos colores, ¿no? Y es tan importante porque también, si ustedes se ponen a analizar, aquí les planteo un concepto ejemplificado de un párrafo argumentativo, donde la letra que está con negro es la oración principal de mí como autor. Y lo que está con rojo es la argumentativa, la argumentación, la referenciación, la información, ¿no? Que nos dan, que nos establecen y consideran en el proceso del desarrollo del contexto, ¿no? Y aquí, señores, si ustedes ven, hay una oración argumentativa celeste. Esa oración argumentativa celeste es la que referencia la información propia de mi persona, de mi investigación. Esta argumentación es propia de mi trabajo, de una encuesta que he realizado, que también es argumentación, sí, y está dentro de esta oración argumentativa que establece una relación contextualizada de información que establece un autor, tanto una como la otra, ¿no? Y si ustedes se ponen a analizar, bajo estas oraciones argumentativas, tenemos la oración conclusiva. Y esa oración conclusiva establece, pues, ese procedimiento y ese desarrollo de lo que finaliza el proceso de oración argumentativa. ¿Ya? En ese proceso y en ese accionar, tenemos pues que entender qué son las citas. Y las citas no es más que una presentación de varias ideas o de varios autores. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer el contexto, conocer la conceptualización. Porque si no lo hacemos, no vamos a ver de qué autor es o de qué autores son. Ahí, señores, ustedes como investigadores tienen la responsabilidad en cada cita de revisar esa idea,
de dónde están extractando, de qué libro, de qué edición, de qué año, para poder contextualizar y referenciar. Por ello, las citas no son a ciegas. Hay que ver qué autor, cuáles son las fuentes de información. Por eso que las citas son aquellas presentaciones de las ideas de un determinado autor que ha dado conocimiento bibliográfico o de varios autores que dan conocimiento gráfico. Y por ética, nosotros tenemos que mencionar al autor o a los autores, el año de edición y de qué página se está extractando. Tampoco no es citar por citar. Hay ciertas metodologías, hay ciertos contextos que establecen una forma de elaborar citas para un libro, citas para un artículo de revista, citas para una entrevista, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a conocer para poder establecer esa sustentación bibliográfica de las citas. ¿Qué tipos de citas tenemos, no? Y aquí les voy a hablar que los tipos de cita que tenemos son citas cortas, citas largas y la famosa paráfrasis. Cuando hablamos de las citas cortas, son aquellas que son citas directas, textuales y son consideradas menos de 40 palabras. Cuando hablamos de las citas largas, que son citas textuales en un pequeño bloque, que son más de 40 palabras. Y luego tenemos la paráfrasis, que la paráfrasis es la información contextualizada que tenemos y bibliográfica en la cual yo como investigador, ¿qué hago? Cuando empiezo a desarrollar la paráfrasis es un resumen de esa información. Y ese resumen de esa información que lo considero una paráfrasis tiene que ser sacando la idea principal, estableciendo el contexto del desarrollo de esa idea principal y lo que establece como conceptualización para que tenga significación, para que tenga análisis y contexto. No nos olvidemos, aquí les planteo lo que son los tipos de citas, ¿no? Tenemos que tener, cuando hablamos, dos tipos de cita. Tenemos la forma parentética y la forma narrativa. Yo os recomiendo elaborar unas citas parentéticas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos citas parentéticas, de la información percibida, tiene que ir al final, fijarse, al final tiene que ir el autor, el año y la página. Cuando hablamos de una cita parentética. Cuando hablamos de una cita narrativa, el autor y el año va al principio y al final va la página. Yo os recomiendo que ustedes desarrollen siempre en su investigación las citas en forma parentética. ¿Por qué? Porque siempre van a ir la información, el año, el autor, el año y la página. Y eso es importante, ¿no? Y aquí les planteo las citas cortas, con menos de 40 palabras. Y cuando hablamos de citas cortas con menos de 40 palabras, tenemos que entender que esta cita tiene un principio. Y ese principio es la oración principal, ¿no? Luego viene la oración argumentativa. Como es menos de 40 palabras, tiene que estar entre comillas. Y luego viene la justificación o sustentación bibliográfica. Como es parentética, al final va el autor, el año y la página.
Eso es cuando hablamos de una paráfrasis o de un texto de menos de 40. ¿Qué le falta aquí? ¿Quién me puede decir? Tenemos la oración principal, la oración argumentativa. ¿Quién me falta? Oración conclusiva. Nombre. Alvis. Ya. Calificando. Listo. 2 puntos. La Gracias. oración conclusiva. Acá nos van. Si se dan cuenta. ¿Ya? Eso es en forma parentética. Ahora vamos a ver el ejemplo en forma narrativa. En forma narrativa, ¿qué nos plantea? En forma narrativa nos plantea la oración. Vamos a ver aquí, así. Oración principal. ¿No? Ahora sí. Oración principal. Esta es mi oración principal. ¿Ya? Esa oración principal, ¿qué va a tener? Va a tener autor, año, que está entre paréntesis, y página. Y esto es en forma narrativa. Este es, ahora, ¿qué me falta aquí? La oración argumentativa. Oración argumentativa. La oración argumentativa, ¿qué es esto? Y mantenemos, ¿no? Nos falta la oración conclusiva. Conclusiva. Sí, también. Pero yo recomiendo que ustedes lo hagan parentético, o sea, al final el autor, año de edición y página, ¿ya? Cuando hablamos de una entrevista, y dentro de lo que son las entrevistas que hacemos, tengo que tomar en cuenta el siguiente aspecto. Generalmente las normas APA séptima edición nos mencionan o nos dicen, ¿no? Cuando hablamos de una entrevista, ya tenemos que tomar en cuenta que a veces es delicado colocar el nombre de la persona, hasta va en un sentido contradictorio y le puede ocasionar problemas. Entonces, las normas APA séptima edición nos dice que coloquemos iniciales. ¿Para qué? Para velar la seguridad de la persona entrevistada y evitar cualquier problema hasta legal y en forma posterior. Por eso que generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos las iniciales. ¿Ustedes ven? Luego colocamos, como es entrevista, se menciona y se dice comunicación personal. Es una comunicación personal. La primera, ¿dónde ha sido? En Cochabamba, área urbana. La siguiente ha sido en Tiquipaya. ¿Qué fecha? 1 de febrero del 2023, 22 de julio del 2022. Y esto no hay que tomar en cuenta y hay que considerar, ¿no? Que también tienen que estar en un espaciado o en una sangría de media pulgada, 1,27, que en la próxima clase eso les voy a enseñar, ¿ya? Esto va en el principio del desarrollo de lo que es una entrevista. Ahora, cuando hablamos, ¿no? De una cita textual larga, más de 40 palabras. Y aquí cuando hablamos de más de 40 palabras, y esta es en forma parentética, tiene que ir la información, ¿no? Creo que me queda menos de 10 minutos, ¿no? Sí.
Ya. Vamos a ver. Chito, a ver, si me... Ya, esto era, ya. Ahora sí, no me dejaba. Ahora sí, recién. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Cuando la cita es textual, más de 40 palabras. Entonces, si ustedes ven, cuando es más de 40 palabras, el texto se coloca tal cual lo ha uno percibido, establecido, considerado, leído, informado, referenciado, ¿no? Y esto debe ir al final con un punto aparte. Luego viene, como es parentético, cuando hablamos de que esto es parentético, tiene que ir pues autor, año, y a veces no hay página, pero ¿qué hacemos? Colocamos el past cuando no tenemos el número de página. ¿Ya? Hay que ir tomando en cuenta esos aspectos y hay que ir considerando. Asimismo, cuando es en forma narrativa, cuando es en forma narrativa, va a ir de la siguiente forma. Ahí va primero el autor, el año y al final va la página o el párrafo. Y lo único que coloco en este concepto y en esta relación es pues de que oración principal, tal persona afirma y empiezo a colocar la información con un punto aparte. Más de 40 palabras. Ahora, hay también que yo saco información que se encuentra en el exterior, que está en otro idioma, extracto otro libro. Entonces, ¿qué hago? Agarro la información y coloco, ¿no? Como oración argumentativa, al final el autor, el año y la página. Y para desarrollar qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere informar y conocer en nuestro idioma, hago una especie de dos columnas de una fila. En la primera coloco la información tal cual está ahí en el idioma establecido y en la siguiente desarrollo el Google Translate. ¿Para qué? Para comprender qué nos trata de decir esa información o qué nos referencia en el proceso del desarrollo de lo que es esa sustentación bibliográfica. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de una cita corta con énfasis en el año, a veces existe énfasis en la información, en la referenciación de lo que es el año. Y en eso colocamos primero en qué año, qué autores y el proceso de la información que estoy desarrollando que debo colocar entre comillas. ¿Cuándo colocamos entre comillas? ¿Quién me puede decir? Cuando es una cita narrativa. No, sí, narrativa, Doc. Menos No. de 40 palabras. Y eso, menos de 40 palabras. Perfecto. Ahora existe la otra modalidad. Cuando agregamos una idea ajena a ese documento original. O sea, yo tengo la información y quiero agregarle mi idea, quiero agregarle mi concepto. ¿Qué hago? Coloco la información y entre corchetes coloco lo que quiero agregar yo como investigador. Que tal vez le dé fuerza a esa connotación, tal vez le dé mayor relación, tal vez le dé contextualización
acompañado de el E, I, punto y G. No se olviden, ¿ya? Ahora, existe también cuando yo observo de que hay mucha información y no me justifica mi trabajo, más desvirtúa mi proceso de información y solamente requiero una breve oración de esa información. Coloco esa oración o ese contexto que me sirve y el resto no puedo cortar, pero sí que hago. Abro paréntesis, puntitos, cierro paréntesis y quito la información. ¿Qué significa eso? De que el resto de la información no me sirve. Ahora, cuando hablamos del parafraseo, en el parafraseo existe información amplia, puede ser hasta media llana, una llana, que yo no requiero tanto papel, ¿no? Entonces empiezo a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es utilizar las ideas principales del autor, tal vez con mis propias palabras, y en esta cita es necesario que yo incluya el apellido del autor y el año de la publicación. Debo mantener, si bien estoy parafraseando, pero debo mantener el contexto del autor, el año de edición y su página. Porque el único que estoy haciendo es parafraseando, sacando la idea principal y los contextos que le dan esa situación principal del desarrollo de ese texto. Nada más, o sea, hago un resumen. Y al final, autor que corresponde, año y página. Cuando nuestro parafraseo se basa en el autor, entonces tiene que ir al principio el autor, el año y al final la página. Esto es narrativo. Y el otro, donde va al final el autor, el año, es paren. Parente. ¿Ya? No se olviden, por favor. Ahora, cuando hablamos de 3 y 5 autores que hay de un texto, de una referenciación bibliográfica, ¿qué debo hacer? Cuando son 3 y 5 autores, la primera vez se cita y nombra a todos. En una segunda oportunidad, cuando son 3 y 5, ya en una segunda oportunidad se coloca el primero y et al, seguido de un punto. Eso es en una segunda oportunidad cuando hablamos de 3 y de 5 autores. Y ahí puede ser la cita basada en el texto o la cita basada en el autor. Cuando es en el autor, va al principio el autor, el año, o sea, es narrativa. Cuando la cita es basada en el texto, va al final, autor, et al, año y página. La segunda. La primera vez se nombra a toditos. Eso es entre 3 y 5 autores. Aquí vamos a hacer un alto, tengo un minuto. Espero que hayan comprendido esta unidad de enseñanza. Vamos a entrar a la segunda para seguir explicando. Por favor, una vez que se corte esto, vamos a entrar a la segunda unidad de enseñanza. ¿Está bien? Ok, Doc. ¿Está bien? ¿Están comprendiendo, señores? Sí, Sí, Doc, doctor. tengo una consulta. ¿Ya? Sí, ¿Puedo? doctor. Ya, en la segunda entonces ya se va a cortar. ¿Ya? Me Ok, salgo. ok. Permiso.